noches, hermanos, Dios les bendiga. En este día lunes 28 de noviembre, cómo pasa el tiempo, cómo pasan los meses, hermanos amados. Estamos transmitiendo en vivo de acá de la ciudad de Arica, Chile. Les saluda cordialmente el pastor Héctor de acá, desde mi hogar, ¿no es cierto? En un programa más, ayer y hoy, es el mismo Dios, el mismo amor, el mismo poder. Vamos a estar orando, hermanos, para dar inicio a este programa, un programa más que Dios nos permite hacer para la gloria y la honra de su nombre. Así que vamos a estar orando, hermanos, para compartir en esta horita que vamos a estar como hermanos en Cristo, compartir la palabra del Señor y hablar, ¿no es cierto?, del tema que hoy día el Señor nos trae, ¿no es cierto?, a nuestra vida en este programa. Así que vamos a orar al Señor, bendito sea el nombre del Señor, para ya dar inicio a este programa. Bendito sea el nombre de Dios. Nos ponemos en la presencia del Señor, hermanos. Padre, damos gracias en esta noche, Señor, por permitirnos un programa más, una noche más, el cual poder compartir palabra, que es un privilegio, poder usar este medio, las redes sociales, Señor, para hacer el puente, para que tu palabra pueda alcanzar a cada hogar, a cada persona, a cada familia, Dios mío. Señor, sea tu Espíritu Santo ministrando mi vida, Señor, en el nombre de Jesucristo. También bendiciendo a cada hermana, a cada hermano, a cada hija, hijo tuyo, Señor, el cual vea este programa, lo esté, Señor, viendo en vivo, quizás lo vea después, amado Dios y eterno, soberano Jehová. Señor Dios mío, Padre amado, Señor, que cada palabra, Señor, que podamos, Señor, entregar a través de este medio sea siempre dirigida por tu presencia. Dios amado, te damos gloria y honra, Señor, porque, Señor, sin ser merecedores, Dios mío, de tu amor, de tu misericordia, aún así nos entregas, Señor, ese amor perfecto, ese amor ágape, Señor, esa misericordia que usted tiene para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios del cielo y la tierra, por tener esta honra, Señor, de estar en un programa más, una noche más, Señor. Toda la gloria y la honra sea para ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos amados, que Dios les bendiga en esta noche. Este es tu programa ayer y hoy. Hoy día vamos a estar hablando de un tema, ¿no es cierto?, siempre apegado a la palabra. ¿Quién es el que te llamó? ¿Quién te llamó? ¿Quién es el que te llamó a los caminos? Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a hablar del llamado, vamos a hablar de los diferentes llamados que Dios hace a las personas. Así que hoy día vamos a estar hablando de este tema y es importante siempre aprender a través de la palabra. Existen más o menos entre 15 versículos en la palabra de Dios que nos habla del llamado de Dios, más o menos 15 versículos que hablan del llamado de Dios hacia sus hijos y sus hijas, más o menos una cantidad en lo que habla, ¿no es cierto?, de este tema que vamos a hablar hoy. Saludar, como siempre, a mi hermana Graciela, que está conectada, a mi hermana May, que está conectada, y no sé quién más me aparece por ahí para que pueda enviar su saludo. Mi hermano Pablo también. Dios les bendiga grandemente a todos los hermanos que se van conectando. Bendito sea el nombre del Señor. Contarles que tuvimos un lindo fin de semana en el Señor. Dios bendiga a mi hermano Luis también. Dios me lo bendiga. Tuvimos una linda semana, un lindo fin de semana en el Señor, cumpliendo un año más de este llamado pastoral que Dios nos hizo para la gloria y la honra de su nombre. Y bueno, tuvimos una linda coinonía, tuvimos un culto hermoso el día de ayer también, tuvimos en Santa Cena también, así que fue muy hermoso lo que vivimos anoche también en esa última Santa Cena del año. Bendito sea el nombre del Señor. Así que contento, agradecido de Dios, porque siempre Dios está ahí con su pueblo. Dios bendiga, dice ahí mi hermano Pablo, dice: buenas noches mi pastor, que Dios le bendiga y llene de su gloria este programa. Gracias mi hermano, muchas gracias por sus buenos deseos. Dios le bendiga también a todos los hermanos que nos están viendo
en este programa más. ¿Cómo ha estado su día, hermano? ¿Cómo ha estado su día, hermana? ¿Qué le ha entregado el Señor a través de la palabra? ¿Ha podido estar en intimidad con Dios? ¿Ha podido tener un acercamiento delante del Señor? Aranza, Juliet, buenas noches, pastor. Dios le bendiga grandemente. Gracias, mi hermana. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo ha estado su día? ¿Ha estado en la comunión del Señor? Dice mi hermano Luis. Buenas noches, pastor y hermanos. Buenas noches, mi hermano. Dios le bendiga. Mi hermano Luis también. Y un muy buen hermano también y un amigo también. Dios me lo bendiga, mi amado hermano ahí en Calama. ¿Cómo ha estado el día? Ha estado en la presencia del Señor. Ha tenido un momento de oración. Porque es importante que lo hagamos un tiempo para Dios. En el día es necesario que en algún momento podamos orar, podamos buscar de Dios en la mañana temprano, quizás en la tarde, en algún momento, poder tener una intimidad con el Señor, que es importante. Como les decía, hermanos, hemos vivido un fin de semana muy hermoso, cumpliendo un año más de este llamado pastoral, la honra del Señor. Y bueno, y ayer, como les decía, tuvimos una linda Santa Cena también en la iglesia. Y esto nos insta a seguir trabajando, hermanos amados. Ya queda muy poco tiempo para que termine el año, quedan pocos días. Estamos un poquito más de un mes para que se acabe este año, que no ha sido bueno, ¿no es cierto?, para la humanidad, no ha sido bueno hoy día para muchos países donde la maldad se ha multiplicado. Hemos visto tantas situaciones, pero todas estas cosas nos hablan, y hoy día lo conversaba con un hermano de una iglesia adventista, ¿no es cierto? En la mañana le hacía un viaje y veníamos conversando del Señor, porque de una u otra manera ellos podrán estar en otras denominaciones, en otras congregaciones, pero somos todos hijos de Dios y proclamamos al mismo Cristo. Y él me decía: pastor, ¿sabe que Cristo viene pronto y estamos anhelando? Y mientras más cosas pasen en la humanidad, nos indica que más pronto viene el Señor. Y lo hermoso de esto, que el mundo se va a dar cuenta cuando venga Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo ojo le verá. Y no solamente los cristianos van a verle, sino todo ojo, todos los que, ¿no es cierto?, están en el mundo van a poder contemplar la gloria del Señor cuando venga. Bendito sea el nombre de Dios. Y la iglesia tiene que ser levantada, la iglesia que somos nosotros tiene que ser arrebatada. ¿Y qué estamos haciendo para eso? Nos estamos preparando, nos estamos santificando. Hermano, usted puede estar durmiendo y viene Cristo. Dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Todas las cosas se han ido cumpliendo al pie de la letra. Así que tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar santificándonos, tenemos que estar orando, porque no sabemos en qué hora, en qué momento y en qué día o en qué noche vendrá nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos le esperan? Gloria al Señor. Hoy día, hermanos amados, como les dije, vamos a estar hablando del llamado. Dice: ¿quién es el que te llamó? ¿Y por qué dice quién es el que te llamó? Porque a veces dudamos de los propósitos que Dios tiene en nuestra vida. Y nosotros no podemos dudar del Señor. Y Dios siempre, cuando el llamado es de Dios, cuando el llamado viene del cielo, Dios respalda. Dios respalda. Así que vamos a ir en la palabra de Dios que está en el libro de San Juan, capítulo 15, para que vayan preparándose, hermanos, su espada, su Biblia, gloria al Señor. El libro de San Juan, capítulo 15, ¿no es cierto?, para ya entrar de lleno a lo que nos importa, que es la palabra del Señor. Así que Dios bendiga a todos mis hermanos que están conectados en esta noche. También, hermanos, tenemos nuestro sitio en YouTube, nos pueden ver, todos los programas nos pueden ver ahí en nuestra página, ¿no es cierto? IMEB Arica, Iglesia Misionera Esperanza y Vida Arica. Pueden ahí en YouTube buscar, ¿no es cierto?, nuestra página ahí en YouTube, ¿no es cierto? Y ahí ver los programas que están ya hechos ya, ¿no es cierto?, los programas anteriores que hemos tenido. Y también están las transmisiones también de los cultos que hemos tenido ahora en estos últimos días. Así que ahí pueden también conocernos, aprender otros temas también que hemos tratado en nuestro programa. Amén. Vamos entonces a la palabra del Señor que está en el libro de San Juan, capítulo 15, verso 16. Bendito sea el nombre del Señor. Les damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén y amén. Dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Vuelvo a leer, hermanos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Vamos a orar. Padre, esta es tu palabra que hoy día nos traes a nuestra vida, Señor, para hablar de este tema que tú has puesto en mi corazón. Señor, Padre amado, que todo, Señor, como ya te lo pedí anteriormente, sea siempre ministrado por tu Santo Espíritu, Señor, preparando el entendimiento, el corazón de aquellos que verán, oirán este programa, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, hermano, dice: no me escogieron ustedes a mí. ¿De quién está hablando? ¿Quién está hablando esto? Dice: sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Juan 15:16. Esto, ¿no es cierto? El Señor Jesús les decía, ¿no es cierto?, a los discípulos, ¿no es cierto?, aquellos servidores de Cristo. ¿Cuántos servidores de Cristo hay en esta noche? Bendito sea el nombre de Dios. Todos somos servidores de Dios. Y hoy día, ¿no es cierto?, vamos a hablar del tema referente a la palabra que habla, ¿no es cierto?, ¿quién es el que te llamó? Bendito sea el nombre de Dios. Dice, muchas veces nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Existe realmente tal cosa como el llamado o es algo inventado en los púlpitos? La voluntad de Dios puede ser analizada desde dos perspectivas. Alabado sea el nombre de Dios. La voluntad general de Dios está en aquella que es igual para todos los creyentes y la podemos encontrar expresada directamente en la Biblia. Ahí no vas a leer que por tu nombre. Dios te llama a hacer algo específico. Por ejemplo, no recuerdo ningún pasaje de la Biblia que diga algo así como José, como Miguel, como Héctor, ¿no es cierto? Vas a ser el líder de la alabanza de la iglesia, de algún lugar, qué sé yo, algún bíblicamente, ¿no es cierto?, algún nombre en específico con nombre y apellido que Dios no mencione en la Biblia. Y esto es un llamado, ¿no es cierto?, general que hace, ¿no es cierto?, a todos los seres humanos aquí en la tierra. ¿Y cuál es el primer llamado? A que entremos en los caminos del Señor. Ese es el primer llamado, a cambiar. El primer llamado importante que Dios hace en la vida de los seres humanos, a convertirse a Cristo, a ser, ¿no es cierto?, una nueva criatura, a dejar todas las cosas, ¿no es cierto?, que no son edificantes para el ser humano, a dejar el pecado. Ese es un llamado general que Dios hace en sí a todos los seres humanos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sí, hermanos, también hay llamados que son una voluntad específica de Dios para ciertas personas, para ciertos varones, para ciertas siervas, para cumplir una tarea importante dentro del lugar donde fueron llamados para ser hijos e hijas de Dios. Usted me está entendiendo. O sea, hablamos primeramente del llamado generalizado, el llamado general, el llamado que todos fuimos llamados por el mismo Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. De una u otra manera fuimos llamados a una vida, ¿no es cierto?, de una vida pecaminosa, una vida que estemos santificándonos, que estemos siendo una nueva criatura. Ese es el primer llamado y es un llamado general, un llamado global. Bendito sea el nombre de Dios, el llamado de abandonar el pecado, el llamado de dejar nuestra vida pecaminosa, de guiarnos por nuestros deseos carnales, sino guiarnos ya a través del Espíritu Santo y ser enseñados a través de la palabra. Y eso es el llamado, uno de los llamados que es el llamado, como le digo, generalizado de Dios para toda la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es un llamado, ¿no es cierto?, que Dios nos da libre albedrío bajo nuestras propias decisiones de poder convertirnos a Cristo o seguir en una vida pecaminosa sin Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero también hay un llamado, ¿no es cierto?, que Dios hace
en forma personal para cumplir una tarea, para cumplir un rol dentro de la iglesia, dentro de su vida como cristiano, como hija de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, esta es la segunda manera en que se manifiesta la voluntad de Dios, y es aquella que apunta a cosas individuales y personales para cada uno de los creyentes. No podemos encontrar en la Biblia, en este caso, la forma en que Dios nos la hace conocer es por medio del Espíritu Santo. Este llamado, hermanos, personal, Él la hace conocer a través del Espíritu Santo. Fíjense ustedes que yo llevaba más o menos como 6 meses recién convertido a Cristo. Era un bebé espiritual. 6 meses no es nada. No es nada. Y Dios, ¿no es cierto? Me acuerdo que estaba en la iglesia, hermanos amados, y el Señor levanta un instrumento en la iglesia y me dice, Señor, tú vas a ser un siervo mío. Vas a llevar un pastorado. Yo quedé sorprendido porque llevaba 6 meses o creo que menos que el Señor levantaba. Era la primera vez que el Señor levantaba un instrumento profético para la gloria de Dios y hablaba a mi vida, porque estuve yendo a la iglesia, ¿no es cierto?, los meses antes, y veía que el Señor levantaba instrumentos, ¿no es cierto?, y esa fue la primera vez que Dios habló a mi vida, ¿no es cierto?, y habló cosas muy personales, y de la forma que yo le oraba a Él, de la forma que yo le pedía a Dios, porque yo fui primeramente, el llamado fue para mi vida, y después Dios trató con mi esposa. Y yo me acuerdo esa primera vez que Dios me habló, y nunca se me va a olvidar cuando dijo, yo tengo un plan para tu vida, tengo un llamado para que puedas levantarte como un siervo, como un pastor de ovejas. Y para mí fue algo muy, muy hermoso, pero a la vez con un poco de temor, porque el trabajo pastoral es una honra muy grande, muy grande. Hoy día, ¿no es cierto?, vemos que hay hombres que se autoproclaman pastores y no tienen el llamado de Dios, y en esos lugares, ¿no es cierto?, se cometen barbaridades, se cometen cosas porque no son ministrados por el Espíritu Santo. Y cuando el hombre no es ministrado por el Espíritu Santo, tiende a cometer errores o a usar la palabra en pos de conveniencia personal, para sacar un provecho personal, con engaños, con apostasía, con cosas fraudulentas. Y hoy día, en estos tiempos, se ha visto mucho, en nuestra ciudad también, y pienso que en muchas ciudades también, hoy día muchos ven el trabajo pastoral como un negocio, como una empresa, y eso realmente no tienen el llamado de Dios. Entonces yo recuerdo, hermanos, cuando Dios habla a mi vida, y bueno, después pasando los años, al cabo del tiempo después, cada cierto tiempo el Señor levantaba instrumentos, otros instrumentos en otros lados, venían de otros lados también, del sur. Me acuerdo que llegaron los instrumentos proféticos también, y el Señor insistía, ¿no es cierto?, en eso, me hablaba, me confirmaba, y uno va tomando conciencia y se dice, bueno, esto no es la primera vez que el Señor me habla. Bueno, obviamente en algún momento tendrá que llegar ese momento, llegar ese tiempo. Y bueno, y con el tiempo, para la gloria del Señor, se va cumpliendo. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces dice que la voluntad específica de Dios, ¿no es cierto?, es la segunda manera en que se manifiesta la voluntad de Dios, y es aquella que apunta a cosas individuales y personales para cada persona. No se encuentra en la Biblia, porque en la Biblia tú dices acá, Héctor Gatica va a ser pastor, sino que Dios tiene un propósito y tiene un llamado, así como también hay llamados para trabajar en el ministerio de alabanza, el diaconado y todo eso, hermanos amados, son llamados de Dios, formas que Dios te hace trabajar, darte responsabilidades y darte honras dentro de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, la forma en que Dios nos la hace conocer es por medio del Espíritu Santo. Y de ahí en adelante Dios empieza a hacer todas las cosas. Él es quien nos mueve y nos hace entender qué propósitos específicos tiene el Señor para nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo. Él es el que nos ayuda a descubrir cuáles son nuestros dones y talentos, y nos marca el camino sobre el cual podemos ir usándolos. En definitiva, la voluntad específica es lo que habitualmente conocemos como llamado de parte de Dios, llamado personal,
Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Antes de seguir, ¿no es cierto, hermanos? Podemos decir los dos aspectos de la voluntad de Dios van de la mano. ¿Por qué van de la mano? Porque en el primer paso, ¿no es cierto?, Dios nos llama a convertirnos. Porque para poder tomar el llamado realmente que Dios tiene para nuestra vida personal, Él tiene que ver frutos en nuestra vida. Dios nos va a levantar a una persona de pastor, de diaconisa, de jefe de coro, a una persona que aún no tiene frutos espirituales, a una persona que aún no ha demostrado dejar las cosas del mundo, a una persona que no dé testimonio que es luz de este mundo, la sal de la tierra, a una persona que no tenga responsabilidades, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia, que no cumpla, que no asista a los cultos, que tenga una irregularidad en la asistencia. Entonces, Dios también desea, ¿no es cierto?, que nosotros también atendamos a su llamado, primeramente como hijos e hijas de Dios, que es el llamado, ¿no es cierto?, generalizado que le mencionaba. Y Dios, de acuerdo a que Él también nos va viendo, ¿no es cierto?, y Él conoce todas las cosas. Conoce cómo vamos a caminar. Yo me acuerdo cuando llevaba 6 meses, no sé, yo iba a una iglesia que hacía culto de lunes a lunes. De lunes, imagínense que usted tenga que estar todos los días a las 20 horas en la iglesia alabando al Señor. Todos los días. Pero en estos tiempos, hermano, a veces hacemos hay iglesias que hacen culto solamente 3 veces a la semana. Y esas 3 veces a la semana siempre están faltando hermanos. Pero yo, hermano, de que me convertí a Cristo, nunca falté al culto, hermanos amados. Siempre estaba ahí de lunes a lunes. Y muchas veces tenía luz en mi hogar porque estaba en la iglesia todos los días, pero estaba con ese amor, con ese ímpetu, con esa hambre de poder aprender, de alabar al Señor. Entonces Dios va viendo cómo tú reaccionas, cómo vas creciendo en ese primer llamado generalizado. ¿Para qué? Para que después el llamado personal que Dios tiene para tu vida puedas cumplir como Dios desea que tú cumplas. Bendito sea el nombre de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo del 1 al 2, y 5 y 6 dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Él fue apartado para anunciar el evangelio de Dios. Fíjense ustedes, hermanos, que estaban las iglesias. La iglesia de los romanos, los corintios, Efesos, Gálatas, todas las iglesias, ¿no es cierto? Pero, ¿no es cierto?, el apóstol fue apartado, Pablo fue apartado para una tarea, para evangelizar, ¿no es cierto?, para una tarea de evangelizar, de llevar la palabra de Dios e ir abriendo iglesias. Hoy día hay varones que tienen el llamado de evangelista, de ir de lugar en lugar para predicar el evangelio y poner las estacas de Jehová para abrir nuevos templos, para abrir nuevas obras. Bendito sea el nombre del Señor, que es un trabajo muy duro, pero es una tremenda honra, porque donde ellos van, tienen el respaldo del poder de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dice: por medio de Jesús y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están, ¿no es cierto?, los incluidos también aquellos que no conocen al Señor. Gloria a Dios. Dice: conocer tu llamado. Para poder cumplir con la voluntad específica de Dios en tu vida, es fundamental que puedas conocerla y tener bien clara. Esto es importantísimo. Pablo lo tenía muy en claro. No sé cuántas veces anuncia cuál es su llamado a lo largo de la Biblia, pero te aseguro que son muchas. Basta con revisar solamente los saludos de cada uno de sus cartas para dar cuenta de esto. Él había sido llamado a ser apóstol para anunciar el evangelio de Dios a los gentiles. Podía vivir totalmente comprometido con esa misión porque la tenía completamente clara. O sea que es necesario que tú tengas clara cuál es tu llamado. No ir probando, dice: no, yo voy a probar un rato en el coro, no, yo voy a probar un rato en la puerta, no, yo voy a probar un rato de ser evangelista. No, hermano, Dios no se equivoca. Dios es el que nos elige para una tarea. Bendito sea el nombre de Dios. Dios no se equivoca, hermanos amados. Dios, cuando te llama a cumplir un rol en sus caminos, es porque te tiene destinado esa tarea importante. Bendito sea el nombre de Dios. Y no podemos dudar de lo que Dios nos tiene destinado, porque Él es perfecto. Él no se equivoca, gloria a Dios. Dice 2.
Entender quién te llama. Pablo no dudaba respecto a esto. Su llamado lo recibió de parte de Jesús, al igual que sucedió con todos los apóstoles. Y si analizamos el final del versículo 6, nos vamos a dar cuenta de algo. Jesús es quien llama a todos los creyentes. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver, hermanos, gloria al Señor, en la palabra, ¿no es cierto? Romanos, capítulo 1, versículo 6. Alabado sea el nombre del Señor. Romanos capítulo 1, versículo 6. Dice así, gloria a Dios. Entre las cuales están también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Es decir, ¿quién nos llama a nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que estar gozosos, hermanos, que el mismo Cristo de la gloria, el mismo Cristo que vendrá pronto, ese es el que nos llamó a sus caminos. Bendito sea el nombre del Señor. Alaba al que vive, gloria a Dios. Entonces tenemos que entender quién nos llamó. Corintios, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Después de Romanos, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2. ¿Qué nos dice con respecto a este tema? Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. O sea, Dios te está diciendo que tienes que ser fiel a tu llamado. Fiel al llamado de Dios. Hermanos amados, yo conozco, hermanos, a pastores que hoy día ya no están, hermanos amados, pastoreando. Se cansaron de pastorear, no quieren, hermanos, se cansaron de las tradiciones, se cansaron de los vituperios, se cansaron de no tener el apoyo de los hermanos. Y no es un pastor, conozco varios pastores que no están llevando ya, y hoy día usaron la pandemia como excusa. Ya no abrieron más las iglesias. ¿Dónde quedaron todas esas almas? ¿Y cuántas tienen que dar? Cuando es el llamado es de Dios, aunque pase lo que pase en el pastor, en tu vida, tienes que seguir adelante porque tienes que ser fiel a ese llamado. Sea con una oveja, con 2 ovejas, con 3 ovejas. Tienes que seguir siendo fiel a ese llamado. Porque es el que te llamó, es el mismo Dios. Tú no elegiste a Dios, es Él el que te eligió. Bendito sea el nombre de Dios. Y no podemos defraudar. El pastorado no es un trabajo, me aburro de este trabajo y me voy a otro trabajo. No, hermanos. Tú tienes que amar tu llamado, amar esa lección que Jesús hizo en tu vida. Habiendo millones y millones de habitantes en la tierra, Dios puso la mirada primeramente en un llamado generalizado. Donde hay muchos que hoy día se están perdiendo, donde hay muchos quizás hoy día se fueron sin Cristo porque se quitaron la vida. Muchos están en los hospitales sin Cristo, muchos están encarcelados sin Cristo. Pero Dios puso tu mirada en tu vida, ¿no es cierto? Y en mi vida, para ser una nueva criatura, para alcanzar la salvación. Porque es la meta generalizada para todo cristiano, alcanzar la vida eterna. Gloria al Señor. Y en eso tenemos que esforzarnos y ser fiel a Él y a su palabra. Entonces, hermanos, cuando muchas veces dudamos de este llamado, estamos dudando de Dios, que Él no tiene la capacidad como que Él se equivocase. Y Dios no se equivoca, Él es perfecto. Gloria a Dios. Dice, entender para qué te está llamando. Dice, no queda tan claro como si en otras versiones, ¿no es cierto? Pablo entendía que su llamado no era para gloriarse a sí mismo, sino para honrar a Cristo. Es para eso que Él esforzó en cumplir con estas tareas que se le dio ya. Si alguien le da un encargo, se espera que sea digno de confianza. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos amados, tenemos que, ¿no es cierto?, entender de que este llamado no es para glorificarnos a nosotros mismos, es para darle la gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. No podemos, mientras más honras, más tu llamado sea más hermoso, más grande, más humilde tenemos que hacer. Más humilde, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Nunca te olvides de dónde Dios te sacó, que lo quieras antes. Pero muchos hoy día se les infla el pecho como paloma. Les entra la vanagloria, la jactancia, le roban la gloria a Dios.
Hoy día está lleno, hermanos amados, y eso, ¿no es cierto? La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso que es bueno, hermanos, si usted tiene un llamado, si quizás Dios a lo mejor le dé un llamado para estar como jefe de coro, como un llamado de evangelizar, un llamado, no sé, tiene un diaconado, un ministerio, no sé, pastoral, profético, en fin. Pídale a Dios que le aleje todo espíritu de jactancia, de vanagloria, que siempre sea un hombre, una mujer humilde, que nunca se olvide de donde Dios nos llamó. Bendito sea el nombre de Dios. Dice 4, entender que es una obligación. No tiene que ser causa de orgullo el cumplir con nuestro llamado, porque la realidad es que estamos obligados a cumplirlo. Cuando aceptamos a Jesús como Salvador, pasamos a ser sus siervos y como tales tenemos que obedecer sus mandatos. O sea, cuando aceptamos el llamado de Dios y recibimos a Cristo en nuestro corazón, tenemos que entender que ya nuestra vida no puede ser guiada por nosotros mismos. Nuestra vida tiene que ser ministrada por el Espíritu Santo. Nuestra vida tiene que ser dirigida, ¿no es cierto?, por el Señor. Porque somos los siervos de Dios. Dios bendiga a mi hermana Estefanía. Somos siervas y siervas. Siervos y siervas de Dios. Llamados para servir a Dios. No para jactarnos, no para vanagloriarnos. Si Dios te usa, bendito sea el nombre de Dios, gloria a Dios. Si Dios te tiene un llamado importante dentro del llamado generalizado que a todos nos llama a estar en sus caminos, tu humildad tiene que crecer, no tu vanagloria, no tu orgullo, tu humildad es la que tiene que crecer, tu amor al servicio a Dios tiene que crecer, no la jactancia, no la vanagloria, hermano, porque hoy día vemos muchos hombres que se vanaglorian, hermano. Yo a veces he ido a iglesias, hermanos amados, invitados, que ya soy pastor, no canto. Como soy pastor, no me paro a leer la palabra. Como soy pastor, no doy gloria a Dios. Como soy pastor, ni siquiera ocupo Biblia porque ya me la sé todas. No, hermanos amados. Como soy pastor, me siento en lugares privilegiados dentro de la iglesia. No, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. A más honra, más humilde. Por eso te digo, lo que tiene que crecer, si Dios te honra, si Dios tiene un llamado sobre este llamado generalizado que llama a todos a sus caminos, si tiene un llamado dentro de tu llamado, un llamado personal, ¿no es cierto? Ese llamado es para glorificar el nombre de Dios, no para glorificarte a ti mismo. Y lo que tiene que crecer en tu vida no es tu orgullo, no es tu vanidad, no es tu jactancia, no es una vanagloria. Lo que tiene que crecer es una humildad en tu vida. El amor al servicio a Dios, el amor al servicio a la obra de Dios. Porque el único que tiene que honrarte a ti es el Señor. No recibir honra, ¿no es cierto?, que muchas veces buscamos las honras, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Dice en el libro de Primera de Corintios capítulo 9, verso 16. Primera de Corintios capítulo 9, verso 16. Dice así en el nombre de Jesús. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Se da cuenta lo que decía Pablo? Gloria a Dios. Si Dios nos llamó para anunciar el Evangelio, no es para glorificarlo, no es para que nos vean en la calle que somos santurrones, hermanos. ¿Por qué? Porque eso es para glorificar el nombre de Dios. Y Pablo decía, ¿no es cierto?, ay de mí si no anunciara el Evangelio. O sea, él tenía temor. Ay de mí si yo no cumpliera con este llamado. Ay de mí si yo no fuera obediente a este llamado. Dios nos llamó a todos por igual a predicar el Evangelio a toda criatura, porque hay mucha necesidad allá afuera. Ese es el llamado. Y dice, no, yo no predico, pastor, afuera, yo no predico. ¿Y usted cree que Dios lo llamó para estar en la iglesia sentado? ¿Usted cree que Dios lo llamó solamente para cantar un poco de alabanza, para entregar una ofrenda y calentar la silla? Todos somos obreros, todos tenemos un llamado en común, que es predicar el Evangelio de Cristo. De alguna manera trabajarle al Señor, de alguna manera cumplir con este llamado, así como Pablo dijo, ay de mí si no lo hago, ay de mí si yo no evangelizo. Ay de mí si yo no predico la palabra. Dice, no me gusta predicar, me da lata, me da vergüenza, que no sé qué decir. Hermano,
Usted puede decir, Cristo viene, arrepentido, Cristo viene. Es tan difícil decir, Cristo viene, arrepentido y convertido. Bendito sea el nombre de Dios. Muchas veces tenemos personalidad para hablar otras cosas. Pero para hablar de Jesús como que nos cuesta, hermanos. Y no cumplimos con este primer llamado generalizado, que es el llamado a predicar la palabra de Dios. Y queremos honra dentro de la iglesia, hermanos amados. Otro día hablaba con un pastor, me decía, ¿sabes qué? ¿Cómo lo hago yo, pastor, acá? Porque ese pastor, ¿cuándo me va a poner a coordinar en el púlpito? Pastor, ¿cuándo me va a poner a predicar? Pastor, ¿cuándo me va a dar algún cargo? Pero usted le dice a su hermano, mire, ¿sabe qué? Usted tiene que comenzar primeramente el púlpito más importante, más grande, que usted tiene que tomar, es en el cantón. Esos son los puntos de prédica allá afuera. Ese es el púlpito más importante, el púlpito más grande. Porque ese púlpito lo tenía Jesús. Él predicaba donde fuese. Ese púlpito lo tenían los apóstoles. Y ese es el púlpito más importante que Dios nos entrega. La iglesia es un complemento donde nos enseña, nos instruye, donde nos reunimos como hermanos a alabar el nombre de Dios. Pero el púlpito más grande, el púlpito más necesario es afuera. Entonces, digo, hermano, tiene que predicar afuera, hermana. No, es que a mí me cuesta, pastor. Entonces, ¿cómo quiere predicar en el púlpito? ¿Cómo quiere estar en un púlpito si no es capaz de ir a predicar afuera, hermana? Entonces, el pastor me decía, yo los hermanos los coloco primeramente en la puerta. Después, que hagan aseo a la iglesia, se pongan aseo a la iglesia. Después, vamos a predicar a la calle. Y así sucesivamente. Y el último lugar donde ya los pongo, según ellos vayan cumpliendo, es en el púlpito de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Así lo hago yo, me decía el pastor. Santo es su nombre. Dice, entender que es una obligación no tiene que ser causa de orgullo el cumplir con nuestro llamado, porque la realidad es que estamos obligados a cumplirlo. Cuando aceptamos a Jesús como Salvador, pasamos a ser sus siervos. Como tales, tenemos que obedecer sus mandatos. ¿Qué sería de nosotros si no obedeciéramos al Señor? Así lo entendía Pablo en 1 Corintios 9:16, como acabamos de leer. 5. Entender que está predestinado para ello. Dice que Dios nos eligió desde el vientre de nuestra madre, desde antes de la fundación del mundo, hermano. Usted, antes que usted naciera, ya Dios tenía el lugar donde usted iba a trabajarle al Señor. Antes que yo naciera, ya el Señor tenía para mí este llamado pastoral. Imagínense. Dios planeó tu llamado y el propósito de tu vida incluso desde antes que nacieras. Esto lo podemos entender cuando analizamos el llamado de Jeremías. Podéis reemplazar profeta para las naciones con aquello para lo que Dios llamó. Jeremías capítulo 1, versículo 15. ¿Qué dice? Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dice, antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. ¡Ay, santo! Gloria a su nombre. O sea, antes que usted naciera, ya tenía un lugar en el libro de la vida para destapar su nombre, el Señor. Ya la tenía destinada como sierva. ¿Qué le parece, hermano? Cómo Dios es maravilloso, ¿verdad? Antes que yo naciera, ya Dios me tenía destinado a este llamado pastoral, hermano. Qué tremendo. Uno se lo va a imaginar, ¿verdad? Qué tremendo es el Señor, gloria a Dios. Dice, el llamado corporativo, esto apunta a aquellos hermanos que tienen el mismo llamado que nosotros y que nos va a acompañar en nuestro llamado, dependiendo del cual sea. Esto puede ser importante a la hora de elegir con quién casarnos. O sea, es decir, que el llamado que tengo yo, ¿no es cierto?, también lo tiene mi esposa. Es un llamado corporativo. Gloria al Señor. Si levanta el Señor un pastor, ¿no es cierto?, que es soltero, el Señor le va a poner una compañera que también tenga este llamado corporativo, llamado pastoral. ¿Se da cuenta? Porque se dice, no, tú eres el pastor, yo no soy. Hermano, la pastora tiene que trabajar, tiene que pastorear a las hermanas. Entonces, el llamado corporativo es cuando el Dios, ¿no es cierto?, pone
al varón en el llamado pastoral y no va a traer una persona que no tiene ni un llamado al lado del pastor. Dios, ¿no es cierto?, une en una sola carne a un hombre y una mujer, ¿no es cierto?, porque el matrimonio es de un hombre y una mujer, no de hombres con hombres y mujeres con mujeres, eso es invento del diablo. Hoy día está de moda, el Señor lo reprenda. Entonces, Dios, ¿no es cierto?, une a un hombre con una mujer al mismo servicio, al mismo llamado, al mismo trabajo. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. Entonces, por eso dice el llamado corporativo, dice. Si volvemos al ejemplo de Pablo, él encontró compañeros del ministerio como Bernabé, Silas, Apolos, etc. Todos ellos compartían el mismo propósito de parte de Dios y por eso se dedicaron a apoyarse unos a otros. Nosotros hoy día estamos trabajando con, ¿no es cierto?, con Ministerio Iglesia Misionera Esperanza y Vida, con el pastor Luciano, y ellos he estado yo en todos estos días conociéndolos, también hemos conversado, y la forma de trabajar, la forma de predicar y cómo conversamos es como que nos conociéramos hace mucho tiempo. Y Dios nos unió porque tenemos el mismo llamado y la misma forma de trabajar. Entonces Dios no se equivoca, es un llamado corporativo, un llamado compartido, un llamado que tiene la misma función, el mismo propósito para que tenga el mismo resultado. Gloria al Señor. El otro dice el llamado colaborativo. Esto tiene que ver cuando otros hermanos no tienen nuestro mismo llamado, pero aún así se disponen a ayudarnos. Esta era la finalidad con la que Pablo le escribía a Romanos. Él iba a necesitar provisiones para su viaje a España y por eso les escribe solicitándoles que lo acompañen en su llamado. En este caso, con ayuda material. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el llamado colaborativo. Por eso que Dios, ¿no es cierto?, trae hermanas y hermanos a las iglesias que tienen una situación un poquito más holgada que el resto de los hermanos. Y ellas tienen un llamado, Dios les toca su corazón para que vayan colaborando, ¿no es cierto?, al sustento de la obra, al trabajo de la obra a Dios, apoyando a sus pastores. Y eso es un llamado colaborativo. Hoy día muchos lo ven como algo menor, pero ese es su llamado. Dios pone, ¿no es cierto?, donde hay, o sea, saca donde hay para poner donde no hay. Y trae estos hermanos, ¿no es cierto?, que tienen una capacidad más holgada para poder apoyar un poquito más a la iglesia, para que la iglesia vaya. Lo que nos pasó a nosotros, Dios fue trayendo, ¿no es cierto?, siervos, ¿no es cierto?, para también apoyarnos. También pudimos cambiar la silla, tenemos un daga. Eso es un llamado colaborativo que hace Dios. Dios es el que toca el corazón de los hermanos, de las hermanas, para apoyar en lo material a la iglesia, al pastor. Y eso es un llamado, una honra de Dios, que a la larga Dios va recompensando a estos hermanos y a estas hermanas. Entonces muchos dicen, no, que claro, el Señor toca el corazón, pero también es una forma de llamado de parte de Dios. También, porque Dios va cubriendo todo. Dios va haciendo todo perfecto porque Él es perfecto. Dios va llenando todos los casos, todo lo que es necesario para que la iglesia crezca. Unos cumpliendo el rol de predicar, otros los de evangelizar, otros en la alabanza, otros proféticos, otros, ¿no es cierto?, en el llamado colaborativo que acabo de mencionar. Gloria a Dios. Todavía no conocéis tu llamado. ¿No es cierto?, es necesario que tú puedas conocer tu llamado, poder preguntarle al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, es necesario, hermanos amados, que podamos atender, conocer el llamado generalizado que tenemos todos, es cuál, el de predicar el Evangelio, el de realmente ser convertido a Cristo y predicar la palabra del Señor. Ese es el llamado generalizado. En el libro de 1 de Corintios capítulo 1 versículo 28-29 dice: también escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. O sea, Dios nos saca, hermanos amados, de lo más vil para poder ser, ¿no es cierto?, siervos y siervas de Él. Bendito sea el nombre de Dios. Quizás si tú tienes un llamado, muchos podrán criticarte, muchos podrán decir, no, el Señor no está con él. A mí me ha pasado muchas veces, me pasó años atrás. Ya ¿quién lo llamó? ¿Quién lo levantó como pastor? ¿Quién lo eligió? ¿Por qué? Porque nosotros habíamos salido
de acá de Arica nos habíamos ido a Melipilla siendo hermanos en Cristo, no éramos pastores todavía. Yo había sido diácono acá, había sido presidente laico, había sido jefe de coro en unas iglesias acá, diácono, como les mencioné también 2 veces en 2 iglesias. Y Dios, ¿no es cierto? Yo sabía todo lo que Dios me había hablado años atrás de este llamado pastoral. Y bueno, y de Melipilla Dios nos levantó, y cuando llegamos de allá, de Melipilla a Carica, ya siendo pastores, ya nos encontramos con estos hermanos, nos encontramos con nuestros consiervos, y hubieron varios que decían, bueno, estos se fueron siendo hermanos y ahora llegaron como pastores, y quién los ungió, quién los levantó, quién. Entonces, había sí pastores que decían, no, yo me acuerdo el Señor que usted lo profetizó que usted iba a ser pastor. Hermanas que decían, yo me acuerdo, pastor, que usted le profetizó cuando era hermano que el Señor le iba a llamar al pastorado. Pero también habían otros que criticaban, que decían, ¿quién lo llamó? No, esta iglesia no va a durar, no le doy más de un año, no le doy más de un tiempo, va a quedar solo. Y hoy día ya cumplimos ya 7 años de pastorado. Dice mi hermano Sebastián, buenas noches, pastor, Dios lo guarde, y a todos nuestros hermanos. Gracias, mi hermano. Entonces, hoy día, bendito sea el nombre del Señor. Gracias, mi hermano Sebastián. Entonces, uno es cosa de creerle a Dios. Y hemos visto la mano de Dios, hermanos, en nuestra vida. La hemos visto el respaldo, hemos visto en estos 7 años, hemos visto la mano de Dios. Y en estos años, hermanos, hemos también vivido traiciones, calumnias, todo lo que vivió Jesús. Y la Biblia lo habla, y es necesario. Y ahí está la prueba suficiente de que Dios tiene un llamado con nosotros. Porque cuando uno sufre traiciones, cuando uno es calumniado, cuando uno, a pesar de que uno fue un buen pastor con hermanas, se le apoyó, ¿no es cierto?, en los tiempos de pandemia y todo eso, hermano, y solamente por ser corregidas se van y hablan cosas que no son, esperando quizás de que uno no siga caminando, esperando de que uno en la pena, en la decepción diga, no, esto no es para mí, yo ya no sigo más, ¿para qué voy a seguir pasando rabia? ¿Para qué voy a seguir siendo traicionado? ¿Para qué voy a seguir siendo calumniado? Cuando hay un llamado de Dios, a pesar que venga todo eso, uno sigue adelante, porque uno es fiel a Dios. El diablo podrá hablar a través de muchas bocas. El diablo podrá levantar falsos testimonios a través de muchas bocas. Podrá tratar de destruirnos, tratar de sacar hermanos, tratar de hacer tantas cosas en contra de sus siervos. Pero uno, cuando tiene la certeza y la convicción de que el llamado de Dios, uno sigue adelante. Porque no es el hombre el que te llamó, pues es Dios. No es el hombre el que te eligió, fue Dios. Y esas cosas, cuando hablen mal de ti, de tu llamado, alégrate, gózate. ¿Por qué? Porque es el diablo que está usando a esas personas para destruir tu llamado, para destruir tu ministerio. Es el diablo que está preocupado de lo que tú estás haciendo para Dios. De lo que tú estás haciendo para Dios. Yo lo entendí, hermano, muchas veces me entristecía, me dolía, hasta casi me da un infarto de la pena, hermano, de la traición. Y hoy día yo me gozo. Yo me gozo porque cuando hay una raíz de amargura es porque no hay un convertimiento. Hoy día yo me gozo porque tenemos una linda iglesia. Cuando muchas pensaban que la iglesia se iba a terminar, deseaban en su corazón que la iglesia se iba a acabar, de que el llamado que Dios usó para mi vida no era un llamado genuino. Pero hoy día tenemos una linda presencia en la iglesia, estamos trabajando con un lindo ministerio, tenemos una linda congregación, que lo demostraron los hermanos en su complicidad, en esas sorpresas que los tenían el sábado también, teniendo también unos hermosos cultos. Y cada hermano que ha llegado a nuestra iglesia de visita, cada pastor, me han dicho, después me hablan por WhatsApp, me dicen, ¿sabe qué, pastor? Hace tiempo que no me gozaba, hace tiempo que no sentía esa presencia. Porque a veces ni siquiera en la iglesia donde yo estoy ministrando está esa presencia. Y yo me gozo que en ese lugar, gozo ese pastor, porque en ese lugar que no es muy grande, está la presencia de Dios, pastor.
Y ese es lo único que nos tiene que importar. Lo demás es del diablo y Dios se encargará. Porque Dios es el que ve todas las cosas. Y no es que se levanten en contra tuya, se levanten en contra del mismo Dios. Porque es Él el que te llamó. Es Él el que te eligió. Es Él el que abre iglesia. Es Él el que la cierra. No es el hombre con las murmuraciones. No es la mujer con las mentiras, con las cagüines. Es el Señor el que abre o cierra, el que hace crecer y el que hace menguar, porque Él es el dueño de la vida, el dador de la vida. Él es el que llama, no es el hombre ni la mujer. El hombre o la mujer podrán desear destruirte, podrán ensuciarte, pero si tú estás bien delante de Dios, si tú predicas la palabra, si tú trabajas a Dios y eres fiel a tu llamado, Dios se va a encargar. Y Dios te va a respaldar así como nos ha respaldado a nosotros, hermano. Entonces, cuando critiquen tu llamado, tú solamente mira a Cristo, porque a la larga van a pasar los años y van a ver que tú has prosperado. Van a ver que la presencia de Dios está contigo, por lo tanto van a entender que Dios sí está contigo. Y ellos van a decir, realmente lo que hicimos fue en vano. Porque Dios está con él. Dios está con esa iglesia. Dios está con esos hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Claro. Gloria a Dios, dice mi hermana Estefanía. Amén, gloria a Cristo. Cristo siguió adelante. Cuando él estaba delante del Sanedrín, de todos esos sacerdotes, los sumos sacerdotes, le dijeron: ¿es cierto que tú te proclamas que eres el Cristo, el Hijo de Dios Altísimo? Y el que dijo: lo soy. Lo soy. Tú lo has dicho. Recibió cachetada, escupo, azote, pero él siguió adelante con su llamado. Siguió avanzando hasta la cruz. Entonces, hermano, aunque te golpeen, aunque te calumnien, aunque te azoten con palabras, tú sigue adelante con tu llamado. Nuestra meta no es la crucifixión, porque la meta dura la tuvo Jesús. Él tuvo una meta muy dura. La meta de nosotros es la vida eterna. Esa es nuestra meta, hermanos. Alcanzar la vida eterna. En el camino vamos a tener muchas cosas que vivir. En este camino angosto. Quizás caminos pedregosos. Quizás vas a tener que pasar por las aguas. Y aguas torrentosas, quizás. Van a haber tormentas. Pero también van a haber sol de justicia. Pero tú no puedes desviarte de lo que Cristo te encomendó como tu llamado. Y si hablan mal de ti, y si murmuran en contra tuya, entrégaselos al Señor, porque no es contra ti, es contra Dios. Yo le decía al Señor: ten misericordia. Yo todavía le digo: ten misericordia de esas mujeres. Dice mi hermana Aranza, gloria a Dios: ten misericordia de esas mujeres que fueron de casa en casa hablando con hermanos de la iglesia para destruir nuestra iglesia. Por ellos pensaban que a lo mejor haciendo eso la iglesia se iba a terminar, que este pastor no iba a dejar de creer en su llamado. Pero yo seguí adelante, hermanos, porque yo amo a Dios y creo en mi llamado. Bendito sea el nombre del Señor. Usted tiene que ser igual. Si hablan mal de usted, usted siga adelante, porque Dios no se equivoca. Si Dios la llamó es por algo. Si Dios la tiene en sus caminos es por algo. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted cumple un rol en la iglesia de corista, siga adelante, que diga: no, el hermano no tiene dedos para el piano. Usted siga adelante porque Dios lo puso ahí. Si usted es tesorera, secretaria de la iglesia, siga adelante porque Dios la tiene ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted es portero, siga adelante porque Dios lo tiene ahí como atalaya. Si usted es diácono, siga adelante porque Dios lo honró como diácono. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando la cabeza tiene un llamado de Dios, todo lo que siga hacia adelante o hacia abajo es llamado de Dios.
¿Me entiendes? Si tu pastor o tu pastora, tus pastores, bendito sea el nombre del Señor, tienen el llamado de Dios, porque eso tienes que estar seguro. ¿Y cuándo se nota cuando hay llamado de Dios? Cuando hay presencia, cuando hay respaldo, cuando hay palabra, sana doctrina, cuando no solamente se predica de prosperidad, cuando hay una santidad en la iglesia, cuando la iglesia es lugar santo, no es un lugar de discoteca, cuando hay temor, cuando hay respeto en la casa de Dios, te das dando cuenta que ese hombre que el Señor ha puesto en tu iglesia tiene el llamado de Dios. Cuando ves que esa cabeza ora, cuando ves que esa cabeza llama oración a la iglesia, cuando la cabeza discipula, cuando la cabeza ministra, cuando la cabeza ora y el Señor respalda en oración de sanidad, de liberación, es aquel que fue llamado por Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y de ahí hacia abajo, todas las honras que vienen hacia abajo, corista, portero, secretaria, tesorera, diácono, en fin, también van a ser llamados, respaldados por Dios. ¿Me entienden, hermano? Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Ya voy terminando, hermano. En el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 14, dice: sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Sigue adelante los llamados por Dios. Aunque quien se te pare al frente te diga: no, tú no vas, tú no sirves, tú qué sé yo, esto y esto, usted siga adelante. Siga adelante, porque Dios, el Todopoderoso, le eligió. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Pues Dios nos salvó y nos llamó a su vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Él determinó que hoy día tú seas una hija, un hijo de Él. Él nos concedió este favor en Cristo Jesús ante el comienzo del tiempo. Alabado sea el nombre de Dios, gloria a Dios y hermanaranza. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 10 y 11. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, si tú sigues adelante con tu llamado, se te van a abrir las puertas del cielo y de nuestro Señor Jesucristo, las puertas del reino de Dios. Por eso yo sigo adelante, hermanos. Por eso yo sigo adelante, a pesar de lo que hablen, de lo que digan, y por ahí siguen hablando, porque mientras más se glorifica al Señor en la iglesia, el diablo sigue hablando por boca. Yo sigo adelante, porque el reino de Dios se abre cada vez que alabamos el nombre del Señor en la iglesia. El reino de Dios se abre cada vez que oramos al Señor por sanidad. El reino de Dios se abre cada vez que predico la palabra, porque su presencia está en ese lugar. El reino de Dios se abre en nuestra iglesia cuando la presencia de Dios está tremenda en la casa del Señor. Esa es mi convicción. Lo demás, que el Señor se encargue de que los que hablen. Porque nuestra certeza es que el Señor está con nosotros y también está con usted. Alabado sea el nombre del Señor. En el libro de Isaías, capítulo 65, versículo 1, dice así: me di a conocer a los que no preguntaban por mí, dejé que me hallaran los que no me buscaban, a una nación que no invocaba mi nombre. Les dije: aquí estoy. Bendito sea el nombre del Señor. Usted tiene que decir: Señor, heme aquí. Dios no se equivoca. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando yo fui, hermano, sanado, cuando yo conocí a Cristo y recibí a Cristo como mi Salvador personal, y llegué a la iglesia, como ustedes ya saben, los hermanos que me conocen, arrastrándome a una iglesia, muriéndome. Y cuando yo sentí por primera vez la presencia de Dios, cuando oraron por mí y Dios derramó sanidad en mi vida, yo no tenía idea que iba a ser pastor. Yo no sabía del llamado que Dios tenía para mi vida. No sabía que en este llamado iba a tener que vivir muchas cosas. Pero Dios ya tenía ese plan para mi vida.
Hay un plan para tu vida, hermana, hermano. Hay un plan hermoso de Dios para ti. Y los planes de Dios son perfectos. Para que tú puedas alcanzar ese plan, empieza a perfeccionarte delante de Dios a través de la palabra. A dejar tu vida pasada. A ser una nueva criatura, a ser luz de este mundo. A que vean algo diferente en tu vida. A que digan realmente este que era no es el mismo de antes. Porque ahora que va a la iglesia ha cambiado para bien. Ya no habla palabra obscena. Ya no tiene su mismo carácter de ira. Ya no tiene malos pensamientos. Su prioridad siempre está ahí, orar. Antes de comer hace algo que no hacía antes, bendice los alimentos. Lo veo de repente de rodillas orando. Lo veo en la mañana glorificando a Dios. No falta ningún culto. Eso tenemos que hacer, hermanos amados. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, esto es lo que hemos hablado hoy día. Si tú sabes tu llamado, atiende a ese llamado y prepárate. Imagínense, hermanos, que yo siendo pastor no leyera la Biblia, no estuviera haciendo lo que estoy haciendo ahora. Y digo, ya yo cumplí con la iglesia, voy a hacer culto solamente los puros domingos y en la semana me dedico a trabajar porque está todo caro y necesito plata. No, hermano, yo atiendo primero al llamado de Dios. Mi prioridad, y eso lo sabe mi esposo, mi prioridad es cumplir con Dios. Mi segunda prioridad es cumplir con mi familia. Y al cumplir con Dios tengo que cumplir con la iglesia, tengo que cumplir con mi llamado pastoral, tengo que cumplir con mi trabajo de instruir, de discipular, de enseñar, de corregir, aunque a muchos no les guste, de retransmitir lo que Dios me ha puesto en mi corazón para que la iglesia aprenda también. Y mi segundo trabajo obviamente es cumplir como esposo y como papá. Pero lo primero es mi llamado pastoral, hermano. Dios me decía hace poquito a través de un instrumento: siervo amado, yo te amo y te tengo un lugar especial allá en el cielo. No hay mayor recompensa, hermanos, cuando Dios te habla de esa manera. 3 de la mañana. No hay mejor recompensa, hermano. Tú quieres que Dios te diga algún día: siervo amado, he visto tu esfuerzo. Has entendido mi llamado, yo te tengo un lugar especial en el cielo. ¿Cómo se sentiría usted, hermano? Yo me siento, pero quizás no tendré grandes lujos. Si usted viera esta pieza, fea la pieza. Por eso es que solamente enfoco para atrás. Y las que la conocen me dicen: sí, pastor, la pieza es más fea. Pero en esta pieza fea está la presencia de Dios. En esta pieza fea Dios nos ministra. En esta pieza fea Dios me puso en este lugar para transmitir palabra. Podrá ser este lugar feo, pero lo más hermoso que hay es la presencia de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos amados. Este ha sido el tema del llamado. ¿Quién es el que te llamó? Jesús. Respóndete ahora: ¿quién es el que te llamó? Dice: ¿quién te hizo ir a la iglesia? Jesús. Cuando te pregunten ¿por qué vas a la iglesia? Porque Jesús me llamó. ¿Por qué vas todo el tiempo a los cultos? Jesús me llamó. Y yo obedezco a Jesús, no a ti. Aunque me diga: ¿para qué va a ir a la iglesia de nuevo todos los días a la iglesia? ¿Por qué mejor venía a verme? Yo atiendo el llamado más importante que hay en mi vida, Jesús. Hermano, a veces estamos pendientes de contestar el teléfono, que nos llamen o noticias. Pendiente quizás de ver un programa en la televisión. Pendiente para ver de las cuentas, a ver si nos depositaron el sueldo. Así tienes que estar aún más pendiente de tu llamado, de tu trabajo, de tu honra. Llegar temprano a la iglesia a orar. Llegar temprano a la iglesia, si eres corista, preparar los instrumentos. No arrodillarte un minuto y orar y listo, y me paro en el culto, en el coro y listo. A tu llamado de coordinar, llegar antes para orar. A tu llamado de predicar, llegar antes y predicar. Antes de predicar, orar. Esa es una persona que cumple bien su llamado, se prepara, ora, llega temprano a la iglesia, le da prioridad a las cosas de Dios. Ese es un hombre que atiende al llamado. Antes de acostarse, ora. Antes de ir a trabajar, ora. Siempre está bendiciendo los alimentos. Yo, por ejemplo, a veces bendigo los alimentos súper rápido, pero lo hago.
dirán, yo pensé que el pastor tiene hambre, bendijo los alimentos rapidísimo, pero lo hago. Entonces, eso, mis hermanos amados, atiende a tu llamado. ¿Quién es el que te llamó? Como decía el programa, Cristo. ¿Quién es el que te llamó, hermana? Cristo. ¿Quién es el que te llamó, hermano? Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Así que eso, hermanos amados, que Dios les bendiga. Vamos a, a orar al Señor para dar término a este programa. Toda la gloria y la honra sea para Dios. Cierren sus ojitos ahí donde están y vamos a orar al Padre. Gloria al Señor. Padre eterno, oh Jehová de los ejércitos, te damos gloria, te damos honra, te damos, Señor, toda la alabanza en esta noche. Señor, gracias por enseñarnos, gracias, Señor, por hacernos entender que tú, Señor, fue el que nos llamó a cumplir diferentes funciones dentro de tu iglesia, de estos caminos hermosos. Un llamado generalizado, un llamado en común de predicar tu palabra, de ser luz en este mundo. Y un llamado personal, en el caso de mí, este llamado de llevar un pastorado, Señor. Señor, Dios mío, Padre, yo oro por cada hermana y cada hermano que vea este programa. Señor, para que atiendan a su llamado, para que haya obediencia en su llamado, para que en este llamado busquen la santidad, el temor, Señor, el poder ser hacedores de tu palabra, hombres y mujeres de oración. Padre eterno, ayúdales, Señor, que sean valientes, Señor. Padre amado, y aquellos que se levanten en contra de ellos, así como un día se levantaron en contra de tu siervo, Señor, entregárselos a ti, porque tú eres el que hace justicia. Tú eres el que va delante tras nosotros. Tú eres el que pelea, porque tú fuiste el que nos llamó. Y el que nos llama, que eres tú, Señor, nos guarda, nos protege, nos levanta, nos respalda, nos instruye, nos fortalece. Gracias, Señor, porque aún no siendo merecedores, tú nos elegiste para esta hermosa tarea. Así como elegiste a estos tremendos varones que sus nombres están inscritos en la palabra. Llamaste, Señor, a tantos, a Pablo, a Silas, a Timoteo, a tantos. Así también, así como los llamaste a ellos, así también nos llamaste a nosotros, Señor. Gracias, Señor. Derrama bendición sobre cada alma, cada persona, cada hermana y cada hermano. Aquel que está enfermo, aquel que está apartado, aquel que está dudando de su llamado. Redarguye esta palabra en su vida y que se levante y retome su llamado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que haya fe. Que crean en su llamado. Que esta palabra les sirva para levantarse y volver a retomar la tarea que tú les diste para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, hermanos, nos vamos despidiendo ya, hermanos amados, de este programa, esperando que haya sido edificante para sus vidas. Que Dios les bendiga. Mañana tenemos culto a las 20 horas, 7:30 orando en la casa del Señor, 7:30 orando en la casa del Señor. Así que Dios les bendiga a todos vosotros, que descansen, el Señor les guarde, el Señor les fortalezca, el Señor les renueve las fuerzas. Cuídense, pídale palabra al Señor antes de acostarse, como siempre. Dios les quiere decir algo en esta noche. Dios ya nos habló en este programa. Así que un abrazo, cualquier cosita me hablan. Y nos estamos viendo ya el día miércoles, no, porque tengo discipulado de matrimonio. Nos estaremos viendo con la ayuda del Señor el día viernes, me parece. Amén. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Como siempre, servidor Pastor Héctor Elías, de acá de la ciudad de Arica, Chile. Bendiciones y que tengan una noche hermosa. Amén. Dios les bendiga. Gracias. Dios les bendiga a todos los hermanos. No los voy a nombrar porque ya los nombré temprano. Dios les bendiga. Mi hermano Luis también dice amén. Dios los bendiga. Un abrazo, cariños a todos y nos estamos viendo con la ayuda del Señor. Este es tu programa ayer y hoy. El mismo Dios, el mismo amor, el mismo poder. Alabado sea su nombre. Chao, chao.